Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Litsi Yareli Villatoro Camacho. Soy alumna del tercer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Pablo Guardado Chávez. Hoy hablaré de un tema de suma importancia que por el título del video y la presentación se pudieron percatar que el tema es cianosis. Abarcaré el tema desde el punto de vista fisiológico, hablando de la hemoglobina, las curvas de disociación a la hemoglobina y aspectos generales. Estos nos darán una pauta para entender la segunda parte, que será desde el punto de vista clínico. Primeramente tenemos que saber qué es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas. Esta se va a producir por una deficiente oxigenación en la sangre. Esto puede ser por anomalías cardíacas o alteraciones en el aparato respiratorio. Entonces nos dice que va a ser un signo cardinal en la deficiencia de los trastornos de la oxigenación tisular. Tenemos que tener en cuenta por qué la sangre no estará oxigenada. Entonces tenemos que, una vez que el oxígeno, o sea, ya haya pasado por el proceso de difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, el oxígeno va a ser transportado hacia los capilares de los tejidos y este va a estar combinado casi totalmente con la hemoglobina. Entonces, primeramente vamos a ver quién es el que va a transportar el oxígeno. Pues será una proteína llamada hemoglobina, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, pues en un adulto sano, y cada cadena va a tener un átomo de hierro en estado ferroso que se va a unir a la protoporfirina 9. El oxígeno se va a unir de forma reversible al hierro sin que este cambie de valencia. Entonces van a existir dos formas de hemoglobina, la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la desoxihemoglobina? La desoxihemoglobina está en un estado tenso, por lo tanto va a tener 500 veces menos afinidad por el oxígeno. Es decir, el oxígeno va a tener menos afinidad para unirse con la hemoglobina. La oxihemoglobina va a estar en un estado relajado, por lo tanto el oxígeno va a tener más facilidad para unirse con la hemoglobina. Tenemos que tener en cuenta también la presión parcial de oxígeno. Nos dice que cuando esta aumenta, el oxígeno se une a la hemoglobina, y cuando disminuye, el oxígeno se libera de la hemoglobina, o sea, tendrá menos afinidad. Y tenemos que tener en cuenta las presiones parciales de oxígeno en el extremo venoso y extremo arterial. Nos dice que en la sangre arterial sistémica, la presión parcial de oxígeno es del 95 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir es que es una presión parcial de oxígeno que está bastante elevada, o sea, no es tan baja, 95 milímetros de mercurio. Entonces, la saturación de la hemoglobina en la sangre arterial sistémica será del 97%. La saturación de la hemoglobina en la sangre venosa será del 75%, porque la presión parcial de oxígeno en el extremo venoso es de 40 milímetros de mercurio. ¿Y cuántos gramos de hemoglobina será que se pueden combinar con el oxígeno? Bueno, pues 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre se pueden combinar con 20 mililitros de oxígeno cuando hay una saturación del 100%. Voy a hablar rápidamente de las curvas de disociación oxígeno-hemoglobina. Y hay factores que van a inclinar la curva hacia la derecha, como el aumento de dióxido de carbono, el aumento de temperatura sanguínea, el aumento de bifosfoglicerato, el aumento de hidrogeniones o de pH.
del pH. Esto va a hacer que haya una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina y una mayor liberación de oxígeno desde la sangre a los tejidos. Y prácticamente nos habla del efecto Bohr. El efecto Bohr prácticamente es que, por ejemplo, en los tejidos donde se está llevando el intercambio gaseoso, habrá mucha cantidad de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va a unir con el agua por la acción de la enzima anidrasa carbónica, que va a separarlo en bicarbonato y hidrogeniones. Entonces, si hay mucho dióxido de carbono, habrá muchos hidrogeniones, y esto va a ser un medio ácido. Y este medio ácido va a hacer que haya una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Lo contrario del efecto Haldane, que es cuando en la curva de disociación se va a la izquierda. Y es cuando en los pulmones hay mucho oxígeno y entonces el dióxido de carbono va disminuyendo y por lo tanto también los hidrogeniones. Y es todo lo contrario a los factores que desplazan la curva de disociación hacia la derecha. Y entonces vamos a ver que el transporte de oxígeno hacia los tejidos va a depender de las funciones tanto pulmonar y cardiovascular, y también de los cambios en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina y de la P50. Bueno, hablamos de la oxígeno-hemoglobina y la hemoglobina reducida. También hablamos de los factores que van a desplazar en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la derecha, y esto hace que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno. Y nos dice que estos dos tipos de hemoglobina van a tener una coloración distinta por sus diferentes espectros de absorción de la luz y en el espectro visible. La coloración se va a transmitir a la piel y las mucosas generando cianosis cuando la hemoglobina reducida sea superior de 5 gramos por decilitro. ¿Y cuándo vamos a saber que un paciente tiene cianosis crónica? Cuando presente poliglobulia y tenga acropagia. También estos pacientes tienen trastornos de la coagulación porque tienen una disminución de las plaquetas y de los factores de la coagulación. La acropagia y la poliglobulia son también muy característicos de las cianosis centrales. Hay algo muy interesante que es diagnóstico diferencial, que hay pacientes que toman medicamentos que contienen sales de plata, que al tomarlos por un tiempo prolongado, este tipo de sustancias se van a ir depositando en la piel y le darán un color azulado como el de la cianosis. Esta condición se llama argiria y es una condición rara, y la diferencia semiológica será que al realizar la vitropresión la cianosis va a desaparecer, pero la argiria no desaparece. Bueno, la clasificación de la cianosis. Se van a reconocer 3 tipos de cianosis fundamentales. Primero tenemos a la central, esta va a ser universal, se suele presentar en los labios, en las regiones malares, lengua y la mucosa bucal, sobre todo en la zona sublingual. ¿En qué tipo de enfermedades se va a presentar en la cianosis central? Pues en todas aquellas que afecten a los pulmones, por ejemplo la neumonía, las tromboembolias pulmonares, las bronquitis crónicas, el enfisema, y vamos a identificarla por lo que dije anteriormente, por la acropagia y la poliglobulia. También hay cianosis periféricas, que se pueden clasificar en 2, en generalizada y en localizada. ¿Qué va a generar una cianosis periférica generalizada? Pues todo aquello que afecte el minuto cardíaco, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, el tamponamiento cardíaco, un shock cardiogénico, el shock hipovolémico y las hemorragias. ¿Y qué va a causar una cianosis periférica localizada? Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que es cuando estamos expuestos mucho tiempo a ambientes fríos o al agua fría, cuando
jugamos incluso con la nieve, habrá una vasoconstricción de los vasos, y esto va a causar que el color de nuestra piel se vuelva azulado, o también en una trombosis. Y pues la localizada es una zona, se va a presentar en una zona o región específica. Por ejemplo, en las regiones sacrales, las manos, los pies, los dedos, los lechos unguiales, la piel, las regiones rotulianas y los tobillos. Esta cianosis va a desaparecer con masaje o calor. No aparece la poliglobulia ni la acropagia, y esta no va a mejorar con el oxígeno. La cianosis central sí mejora con el oxígeno. La cianosis mixta nos dice que esta va a ser causada por la mezcla de la insaturación arterial y venosa, que va a provocar un cortocircuito shunt, y esta va a ser cortocircuito shunt de derecha a izquierda, y esta va a estar muy asociada a las cardiopatías congénitas, a la tetralogía de Fallot, a la anomalía de Einstein, la transposición de los grandes vasos y el complejo de Eisenmenger. Entonces, cuando un recién nacido nazca, o a los meses de nacido se presente una cianosis, pues vamos a sospechar de una cardiopatía congénita. Y también hay otra que es la diferencial. Esta es solo en los miembros inferiores, no va a aparecer en otra zona ni en la cara, solo en los miembros inferiores. El diagnóstico prácticamente se hará por 3 vías: la anamnesis, el examen físico y el examen complementario. El diagnóstico va a ser dirigido a la sospecha que nosotros tengamos. Si es una cianosis central, por ejemplo, vamos a preguntar antecedentes broncopulmonares. Si es cianosis periférica o mixta, pues antecedentes cardíacos. En el diagnóstico físico, pues tenemos que diferenciar la cianosis central de la cianosis periférica. Igual tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en la central, pues todo lo que afecte el aparato respiratorio, y en la periférica, pues alguna anomalía cardíaca. En los exámenes complementarios siempre hay que solicitar un hemograma y una espectroscopía. En la cianosis central tenemos que solicitar una radiografía de tórax y una gasometría arterial. En la cianosis periférica, pues como afecta al corazón, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Y en la cianosis localizada en una extremidad, pues tenemos que solicitar un ecodoppler vascular. Es importante que el sitio o el área en donde se presente la cianosis sea evaluado en un lugar donde haya luz natural, ya que si evaluamos la cianosis en un lugar donde haya luz artificial de focos o lámparas, esto puede alterar la coloración de la piel. Aquí tenemos un ejemplo de una cianosis especial, ya que se presenta en la extremidad inferior y no se presenta en otro sitio como en la cara o otra parte del cuerpo. Aquí vemos un tipo de cianosis central porque se va a presentar en las zonas peribucal, sublingual y en otras áreas de las mucosas. Este ha sido el tema de cianosis, espero haberlo explicado bien. Les mando saludos y gracias por ver el video.